Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, estamos otra vez en un nuevo encuentro de Desorientados leyendo filosofía. Seguimos, ya estamos casi en el final del discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres de Rousseau. Así que vamos a seguir leyendo este texto. Sí, por lo que veo faltan más o menos 10 páginas, así que ya estamos llegando al final. Hola Carmen, buen día. ¿Cómo estás? Bien, lo que estuvimos viendo el encuentro pasado estaban analizando el derecho para constituir la unión civil entre los seres humanos. Y lo que quería analizar Rousseau era en qué se basaba este derecho. Y habíamos analizado varias cuestiones. Si este derecho se basaba en la ley del más fuerte, si se basaba en la autoridad paterna. Vimos que en estos dos casos, en la legitimación por el más fuerte o por la autoridad paterna, habían sido refutadas por Rousseau. Vamos a ver cómo es que sigue esto. Así que empiezo a leer. Dice, si siguiéramos examinando... Perdón, aclaro primero las páginas, perdón. La página del PDF en la que estamos es la 78, 78, y del libro físico la 121. Al principio de la página, el primer párrafo. Así que empiezo a leer. Dice, si siguiéramos examinando de este modo los hechos por el derecho, sí, esto es lo que se está analizando, ¿no? ¿Quién es el que tiene el derecho a detentar el poder en una sociedad civil? ¿Sí? ¿Quién tiene el derecho de conformar una sociedad civil? Entonces dice, si siguiéramos examinando de este modo los hechos por el derecho, no encontraríamos más solidez que verdad en el establecimiento voluntario de la tiranía, y sería difícil mostrar la validez de un contrato que solo obligara a una de las partes. ¿Sí? Acá sigue en diálogo con el Leviatán de Thomas Hobbes. ¿Sí? Buen día, Isaac, ¿qué tal? ¿Y por qué está hablando con Thomas Hobbes? Específicamente en el Leviatán. Acá lo que se encuentra es esta simetría en el contrato. O sea, lo que decía Thomas Hobbes es que todos los ciudadanos o todos los integrantes de la sociedad o de la futura sociedad lo que hacían era pactar entre ellos despojarse de una porción de su libertad, sino de toda, ¿no? Despojarse de su libertad para depositarla en un tercero que no tiene ningún tipo de obligación para con sus súbditos, ¿no? Hobbes habla en estos términos, habla en términos de monarca y súbdito. Bueno, la cuestión que está planteando Rousseau es esta: no hay manera de que los seres humanos hayan podido hacer un pacto tan desigual, ¿no? Un pacto donde se despojaran de su libertad y se la dieran a un tercero que no tenía ninguna obligación para con ellos. ¿Sí? Porque desde el momento en que se le delega toda esta libertad, cuando habla de libertad habla de esta fuerza o esta facultad de ejercer la fuerza sobre los otros seres humanos, ¿no? De esa libertad se despoja el individuo y se la transfiere a un tercero que no tiene ningún tipo de obligación. ¿Sí? No forma parte del contrato este tercero, no pacta. ¿Sí? El monarca no establece ningún pacto, no está atado por ninguna obligación. Y acá encuentra un problema Rousseau. Dice, no hay manera de que un contrato pueda tener este origen. Es decir, no se llamaría contratos, tendría que tener otro nombre. Porque en un contrato las dos partes tienen que perder algo y también tienen que ganar algo. Y lo que está viendo en el contrato que nos plantea Hobbes es que los individuos, ¿sí? los súbditos, los que se someten al monarca, se despojan de su libertad y no le dan nada a cambio. Eso es lo que está mostrando
Rousseau. En realidad Hobbes diría sí, lo que ganan es seguridad, ¿no? Ganan un poder, un tercero, ¿sí? Ganan un poder regulador de esas leyes, regulador del contrato, regulador de la violencia. Pero según Rousseau esto es inviable. No podría el ser humano someterse voluntariamente a la tiranía. Aunque, no sé, viendo la historia humana es difícil de aceptar esto, ¿no? Que no lo hiciera voluntariamente el ser humano. Aparentemente sí, por lo que viene diciendo Rousseau, se hizo voluntariamente este pacto desigual. Porque una parte de la sociedad, una parte de la población, la mayoría, ¿no? Fue sometida o se sometió a sí misma al poder de un monarca. Dice, en el que se pusiera todo de un lado y nada del otro, y que solo resultaría en perjuicio de aquel que pacta. Sí, Rousseau lo ve de esta manera, o sea, el que pacta le delega el poder a un tercero, se desliga, se desvincula o delega su libertad, y va a permanecer atado a este monarca y a los deseos del monarca durante toda su vida. O sea, no podría existir un contrato en el total sometimiento de la mayoría de los individuos hacia un tercero que no tiene ningún tipo de obligación para con ellos. No es un contrato, y si es un contrato desigual. ¿Sí? Se estaría legitimando una desigualdad, que es lo que plantea Rousseau. Es lo que pasó en el inicio de la sociedad. Este sistema odioso, dice, está muy lejos de ser, inclusive hoy, el de los sabios y buenos monarcas, y sobre todo el de los reyes de Francia, como puede verse en distintos lugares de sus edictos, y en particular en el pasaje siguiente de un célebre escrito, publicado en 1667, en nombre y por orden de Luis XIV, y bajo sus órdenes. Sí, acá va a empezar a apelar a registros históricos. Y cita este texto. Dice que no se diga, pues, que el soberano no es súbdito de las leyes del Estado. Primera cosa que decía Hobbes, ¿no? El soberano no está sometido a las leyes del Estado, esto es lo que decía Hobbes, porque él no pacta, está por fuera del pacto. Sí, hay un montón de seres humanos que decidieron delegarle parte de su libertad, si no toda, a este tercero. Y este tercero, según Hobbes, no tenía ningún tipo de obligación porque no tiene poder de decisión. ¿Sí? Al no formar parte del pacto, está por fuera del pacto, por lo tanto está por fuera de las leyes. El soberano, según Hobbes, puede dictar las leyes, pero no está sometido a esas leyes que él mismo dicta. Acá lo que está diciendo Luis XIV es que no puede pasar esto. Tanto el soberano como el súbdito deben estar sometidos a las leyes del Estado. Esto es lo que hace un contrato igualitario, ¿no? Justo. Puesto que la proposición contraria, dice, es una verdad del derecho de gentes atacada en ocasiones por la adulación, porque los buenos príncipes han defendido siempre como una divinidad tutelar de sus estados. Cuanto más legítimo, es decir, con el sabio Platón, que la perfecta felicidad de un reino consiste en que un príncipe sea obedecido por sus súbditos, que el príncipe obedezca la ley y que la ley sea recta y esté siempre dirigida al bien público. Vamos a leerlo de nuevo este pasaje. Dice, cuanto más legítimo es decir, con el sabio Platón, que la perfecta felicidad de un reino consiste en que un príncipe sea obedecido por sus súbditos, que el príncipe obedezca la ley y que la ley sea recta y esté siempre dirigida al bien público. Sí, este era el ideal de Platón. Según Rousseau, ¿no? Habría que ver si en Platón pasa esto. En principio sí. ¿Sí? Por lo que recuerdo de la República, podríamos decir que sí, que Platón sometía a las leyes, o estaban obligados a las leyes tanto como los súbditos, ¿no? El representante de la República, el filósofo, los gobernantes, también estaban sometidos al orden de la República.
Ya no podían elegir los gobernantes si gobernar o no gobernar o dedicarse a otra cosa. Aparentemente, por naturaleza, ya estaba dictado el destino de cada uno de los humanos. Y aquellos que tenían facultades para gobernar tenían que ejercer el gobierno. ¿Sí? No había elección ahí. Era una especie de dictado de la naturaleza. Sigo. Dice, no me detendré a averiguar si, siendo la libertad la más noble de las facultades del hombre, no equivale a degradar su naturaleza, ponerse al nivel de los animales esclavos del instinto. ¿Sí? Que eso es lo que de alguna manera se está haciendo con el pacto de Hobbes. ¿No? Se está degradando la naturaleza humana porque la libertad es un componente de la naturaleza humana. Es decir, despojarse de la libertad, para Rousseau, sería despojarse de su condición de humano, de hombre, ¿no? Ponerse al nivel de los animales esclavos del instinto. Los seres humanos no serían esclavos del instinto, sino esclavos de un tercero, de un monarca en este caso. Y si no es incluso ofender al autor de su ser, dice, renunciar sin reserva al más preciado de todos sus dones, someterse a cometer todos los crímenes que él nos prohíbe para complacer a un amo feroz o insensato. Y si aquel obrero sublime estará más irritado por ver destruir su más bella obra o por verla deshonrada. ¿Sí? Si hay algún creador en este mundo no podría estar de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque se está ofendiendo a la naturaleza humana directamente. Si hay un creador nuestro, estaríamos ofendiendo a ese creador. Y si nuestra libertad es producto de la naturaleza, bueno, estaríamos ofendiendo a la naturaleza en general. Es decir, si nacemos con esta gran facultad, que es la libertad, que nos diferencia de animales y de otros seres inferiores, porque así se lo suele denominar, ¿no? Acá los está denominando Rousseau de esta manera. Los animales son inferiores. ¿Por qué? Porque son esclavos de sus instintos. No tienen esta facultad de actuar libremente. El ser humano sí. Y es una de las cosas que lo caracteriza. Y renunciar a la libertad sería renunciar a su condición natural. Sería renunciar a ser humano. Algo que no se puede hacer. Si un ser humano no puede renunciar a ser humano. Entonces lo que encuentra Rousseau acá es una imposibilidad casi lógica, ¿no? De deshacernos o de transferir nuestra libertad a alguien. Hay que ver si nosotros tenemos el derecho de hacer eso, de despojarnos de nuestra libertad. Rousseau va a decir que no tenemos derecho a hacer eso. Por lo tanto, hacer un contrato bajo esos términos hace a ese contrato carente de validez. No es válido ese contrato. Porque no me puedo despojar de algo que no me pertenece. En esos términos lo plantea Rousseau. Vamos a seguir leyendo a ver si es verdad esto. Dice, preguntaré solamente con qué derecho aquellos que no han temido envilecerse a sí mismos hasta ese punto han podido someter a su descendencia a la misma ignominia y renunciar por ella a unos bienes que no le fueron legados por su liberalidad y sin los cuales la vida misma resulta onerosa para todos aquellos dignos de vivirla. Esta es la pregunta, una pregunta larga, ¿no? De Rousseau. Y se pregunta esto, ¿no? Dice, bueno, los padres delegan su libertad a este monarca y se someten a este monarca. Y aparentemente ese sometimiento es hereditario, ¿no? Cuando el padre entra en el pacto, también está involucrando a toda su descendencia. ¿Con qué derecho? Está preguntándose Rousseau. ¿Hay un derecho? ¿Hay una legitimidad de esta acción que realiza el ser humano o es algo que no tiene derecho a hacer? Es algo que no puede hacer. Evidentemente, no sé, puede ser que ya se haya hecho, ¿no? El tema es si tiene derecho, si es posible, o si todo esto es una virtualidad, una mentira en la que se está metiendo el ser humano que lo somete. Sigo, acá empieza a hablar de
Pufendorf, ¿sí? Un filósofo de la época. Muy importante porque lo mencionan casi todos los filósofos políticos, por lo menos. Pufendorf dice que del mismo modo que una persona transfiere a otra su bien por medio de convenciones y contratos, así también es posible despojarse de su libertad a favor de alguien. Sí, esta máxima es tomada por Hobbes, ¿no? No es que Hobbes la sacó de la nada, sino que aparentemente ha leído a Pufendorf. Habría que ver, no estoy seguro de cuál fue primero y cuál fue después, yo creo que primero fue Pufendorf. Pero no me puse a analizar esas fechas. Pero que está íntimamente ligado al pensamiento de Hobbes es bastante evidente. Entonces leo otra vez ese fragmento. Dice, Pufendorf dice que del mismo modo que una persona transfiere a otra su bien por medio de convenciones y contratos, ¿sí? Cuando tiene bienes materiales, nosotros podemos transferir ese bien. Y la persona transferencia, el término transferencia también es un término que usa Hobbes, ¿sí? A la hora de explicar cómo es que la libertad se puede transferir. Y Pufendorf lo dice acá claramente, se puede transferir como se transfieren los bienes. La libertad sería un bien transferible. Se podría vender de algún modo, mediante convenciones y contratos. Así también dice, es posible despojarse de su libertad a favor de alguien. Ese es, a mi modo de ver, dice Rousseau, un razonamiento muy malo. Vamos a ver por qué es malo el razonamiento de Pufendorf. O sea, ahora va a empezar a atacar este razonamiento que dice que la libertad puede ser transferida a otro. Dice Rousseau, pues en primer lugar, el bien que alieno se me vuelve algo completamente extraño, cuyo abuso me resulta indiferente. Pero en el caso de mi libertad, sí, ahí estaba hablando de los bienes materiales. En el caso de mi libertad, me interesa que no se abuse de ella, y no puedo exponerme a ser instrumento del crimen sin hacerme culpable del mal que se me forzará a cometer. Es decir, si yo me someto a un tercero que me esclaviza, bueno, en ese caso sería culpable de eso, ¿no? Sería culpable de todo aquello que me obliga a ser este tercero. Porque sería un producto de mi decisión, un producto de mi libertad. Y cuando pasa con los bienes, ¿sí? Yo me despojo del bien y me despojo de todo derecho de utilizar de ese bien. Y no me interesa si se abusa de ese bien, dice Rousseau. En el caso de la libertad sí me interesa que abusen de mi libertad. Entonces le resulta difícil a Rousseau pensar que un ser humano pueda hacer eso, renunciar a su condición de humano. A ver, acá Isaac tiene un comentario, dice, renunciar a la libertad para beneficiar a alguien me recuerda a Platón. Él creía que los ciudadanos no debían mentir, engañar, pero él sí tenía la potestad de mentir. Puede ser, sí. O sea, la mentira es un factor importante en Platón. Es más, habla en muchos momentos de la República, habla de las mentiras. Y sí, como dice Isaac, la mentira sería potestad de los gobernadores en algún punto. Y sería una herramienta política para beneficiar a los gobernados. Sí, habla de mentiras nobles, de mentiras beneficiosas para el pueblo. Es más, elabora toda una trama de mentiras como para convencer al pueblo de que la forma política que él plantea es una forma política natural y que está basada en la naturaleza. Y también desarrolla una serie de mitos. Bueno, no me puedo meter en eso ahora. Acá Carmen me pasó el dato. Pufendorf y Hobbes.
Y fueron más o menos contemporáneos, sí, estuvieron ahí. Hobbes un poco más joven, ¿no? Que Puffendorf, no, más viejo. Sí, podríamos decir que fueron casi contemporáneos. Bien, sí, así que estaban en la discusión. Y acá Isaac dice, pero mentía o creía hacerlo en favor de la polis, en favor de todos. Claro, sí, 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 tal cual. Eso es lo que decía. Bien. Entonces, en primer lugar dice, el bien que alieno no... El abuso de ese bien no me resulta indiferente como cualquier bien material. ¿Sí? Si yo le vendo un auto a alguien y él con el auto, no sé, abusa, ¿sí? Anda, lo maltrata, bueno, eso no me interesaría. Porque ya le delegué ese bien, le transferí el bien a otra persona. Y hablo del caso del auto porque acá, por lo menos en Argentina, ese trámite de vender un auto, cuando haces el trámite te dicen que tenés que hacer la transferencia, ¿no? Es el término que se usa para el trámite. Y funciona perfecto para estos casos. Yo voy, hago la transferencia, alieno mi auto, lo convierto en propiedad de otra persona y esa otra persona puede hacer lo que quiera con el auto. Y a mí no me tendría que importar. Yo no tengo derecho a reclamar. Pero si vendo mi libertad, en ese caso no me resulta indiferente que se abuse de ese bien que yo estoy vendiendo. Y en algún punto pasa eso porque la libertad de algún modo sigue adherida a mí, ¿no? Es algo que constituye mi naturaleza. No puedo vender algo de lo que no me puedo deshacer, dice Rousseau. O por lo menos es lo que estoy interpretando acá. Yo cuando alieno mi libertad, se la transfiero a alguien, evidentemente no me estoy liberando de mi libertad. ¿Por qué? Porque no tengo el derecho y no es algo que se pueda transferir, podríamos decir. En segundo lugar, dice, siendo el derecho de propiedad un derecho de convención e institución humana, todo hombre puede disponer a su gusto de lo que posee. Pero no ocurre lo mismo con los dones esenciales de la naturaleza, como la vida y la libertad. Entonces, está basando su argumento Rousseau en esta imposibilidad o esta incompatibilidad entre los bienes materiales y la vida y la libertad humana o la naturaleza humana. ¿Sí? Los bienes materiales sí se pueden transferir, no hay ningún problema, yo me puedo olvidar de ese bien material, pero ¿cómo me voy a desligar de mi vida y de mi libertad? Eso es contrario a la razón, podríamos decir. Son dos tipos de bienes distintos. Es más, podríamos decir que la vida y la libertad no son bienes, que son constituyentes, o como lo dice acá Rousseau, son dones esenciales de la naturaleza. Es algo que la naturaleza nos donó a nosotros y de lo cual no nos podemos deshacer. O sea, deshacerme de la vida es deshacerme de mí directamente. Lo mismo pasaría con la libertad. Transferir mi libertad sería aniquilarme de algún modo. Isaac dice, la libertad sería un universal antropológico. Sí, 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 sí. Bueno, después va a venir Sartre a hablar de esto, ¿no? A decir que el hombre está condenado a ser libre. No se puede separar de su libertad. Puede hacer o puede caer o generar una ficción en donde sí pasa, pero en realidad no está pasando. No sería real esa pérdida. El ser humano está condenado a ser libre, hasta cuando está preso. De eso hablaba Sartre, ¿no? Bien, sigo. Pero no ocurre lo mismo con los dones esenciales de la naturaleza como la vida y la libertad, de los cuales puede cada uno gozar, pero es al menos dudoso que tenga derecho a despojarse de ellos. Al privarse de la primera, la vida está hablando, ¿no? El hombre degrada su ser. Al privarse de la segunda, la libertad, se aniquila tanto cuanto depende de sí mismo, y como ningún bien temporal puede compensar la pérdida de una y otra, renunciar a ellas a cualquier precio equivaldría a ofender al mismo tiempo a la naturaleza y a la razón.
Entonces no está hablando de una imposibilidad, ¿no? Sí se puede hacer, pero no se puede hacer sin perderse a sí mismo. Y sin ofender a la naturaleza y a la razón, y si creemos en Dios, sin ofender a Dios. Pero aun cuando un hombre pudiera alienar su libertad, de la misma manera que puede alienar sus bienes, la diferencia sería muy grande respecto de los hijos. Y acá empieza a hablar de la herencia, ¿no? De este contrato. Los bienes se pueden heredar y aparentemente habría que ver qué pasa con la libertad, ¿no? Si la manejamos o si la transferimos como si fuera un bien, ¿qué pasaría en el caso de los hijos, ¿no? La diferencia, dice, sería muy grande respecto a los hijos, que solo gozan de los bienes del padre por la transmisión de su derecho, mientras que siendo la libertad un bien que obtienen de la naturaleza, en su calidad de hombres, sus padres no tienen ningún derecho a despojarlos de ella. Entonces acá estamos hablando de cuestiones de derecho. El padre no tiene derecho a transferir la libertad de los hijos a un soberano. Sin embargo, cuando Hobbes en el Leviatán habla del contrato, de este contrato, sí, contrato social, podríamos decir, contrato civil, este contrato se hace una única vez y ata a toda la descendencia de esos ciudadanos que pactaron en primer lugar. Entonces se perpetúa, de algún modo, el sometimiento. Los padres someten a los hijos antes de que nazcan. Y lo que dice Rousseau, bueno, esta libertad no es potestad del padre. Esta libertad es potestad de cada individuo. Y cada individuo es dueño de su libertad. No puedo nacer ya con mi libertad vendida. Otra vez, estamos en esta cuestión de no puede ser y no tiene derecho, ¿no? En realidad sí se puede hacer, se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, pero no hay un derecho, no hay una legitimidad para hacer esto. Esto es lo que está planteando Rousseau, que no es legítimo. Acá está haciendo un comentario Isaac, dice interesante, un hijo esclavo no sería humano porque ha sido despojado de su libertad. Rousseau se diferenciaría aquí del existencialismo sartreano. No se está alejando tanto, porque dice que no hay ningún derecho a hacer eso, está en contra de que pase eso. Pero a lo largo de la historia humana ha pasado. O sea, yo creo que estaría de acuerdo con Sartre. O sea, si nosotros hacemos toda esta ficción de vender nuestras libertades, en realidad estamos haciendo una mentira. En última instancia, nosotros siempre somos dueños de nuestra libertad. Entonces este contrato es un contrato ilegítimo. Si se hizo un contrato así, ese contrato no tiene validez. Eso es lo que nos está planteando Rousseau. No es válido ese contrato. En consecuencia, bueno, acá habla de la esclavitud, justamente lo que decía Isaac. En consecuencia, así como para establecer la esclavitud fue preciso ejercer violencia a la naturaleza y modificarla para perpetuar ese derecho, así los jurisconsultos, que pronunciaron gravemente que el hijo de una esclava nacería esclavo, han decidido, en otros términos, que un hombre no naciera hombre. Entonces eso no se puede decidir. Se suele decidir, pero no se puede, no hay derecho. Es imposible, pero se hace.
Es imposible, pero actuamos como si se pudiera. Ese es el problema. No podemos hacer que un hombre no nazca hombre, o un humano no nazca humano. Entonces los seres humanos, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que modificar la naturaleza, dice Rousseau, para poder perpetuar la esclavitud. Tuvieron que decir que estos humanos no eran humanos, ¿sí? Que eran herramientas, que eran bienes. Y ese fue el discurso siempre, ¿no? Si leen filosofía antigua, Aristóteles, Platón, bueno, se habla de esto. Los esclavos no tienen condición de humano. Son otra cosa. Porque si fueran humanos, no los podríamos tratar como los tratamos. Entonces tuvieron que modificar el discurso y decir que no pertenecían a los humanos. O no pertenecían a la clase de humanos, ¿no? O no pertenecían a la humanidad. Estos seres serviles. A ver. Es decir, los esclavos serían la excepción a la regla. Todos nosotros no podemos renunciar a la libertad. Solo los esclavos tienen esta condición. No es que puedan renunciar, sino que se la quitaron antes de nacer, ¿no? Ya decidieron que nacen sin esa libertad. Pero bueno, acá está otra vez esta dificultad entre pensar algo que no se puede hacer, pero igual se hace. Nosotros hacemos como si se pudiera vender nuestra libertad para obtener algún beneficio, pero en realidad no podemos hacerlo. Hay un comentario de Carmen. Así también hicieron con los pueblos originarios. No tenían alma. Claro, sí. Sí, eran salvajes. Estaban más cerca de los animales que de los seres humanos. Es más, cuando vinieron los conquistadores, ¿sí? América, decían que esta era una zona vacía, despoblada. No está poblada. Sí, hay nada más cosas que parecen humanos. Sí, pero siempre se habla de lo despoblado que estaba América. Y que era necesario poblarla de algún modo. Poblarla con gente, de verdad, con gente de Europa. Sí. Isaac dice, en el caso de la alienación, esta es una de las tantas formas de la libertad. Y según Rousseau no tendríamos la libertad de alienar nuestra libertad. Pero si hablas de la alienación de, no sé, bienes, puede ser. Es una forma de nuestra libertad. Pero aparentemente, según lo que dice Rousseau, no tendríamos la libertad de despojarnos de nuestra libertad. ¿Sí? Habría una imposibilidad de naturaleza, y porque no nos pertenece en algún punto. Nuestra libertad es esencial a nuestra naturaleza. Fue un don de la naturaleza. No puedo vender algo que no me pertenece. Sin entrar hoy en las investigaciones que todavía deben hacerse acerca de la naturaleza del pacto fundamental de todo gobierno, y siguiendo la opinión común, me limito a considerar aquí el establecimiento del cuerpo político como un verdadero contrato entre el pueblo y los jefes que éste elige. Entonces vamos a ver cómo es que lo caracteriza Rousseau a este contrato entre el pueblo y los jefes, que seguramente va a tener otra naturaleza. Entonces habla de este contrato, dice contrato por el cual ambas partes se obligan a la observación de las leyes allí estipuladas, que forman lazos de su unión. Entonces un verdadero contrato, dice, entre el pueblo y los jefes, debería ser el de someterse todos ellos a la observación de las leyes, ¿no? Que deciden todos.
No hay manera de que en un contrato nos sometamos todos a una sola persona que no está contratando con nosotros. ¿Sí? Lo que dice Hobbes es, bueno, nosotros estamos contratando o estamos estableciendo un acuerdo con todos nuestros iguales, con todos nuestros vecinos, y nos ponemos de acuerdo en despojarnos de nuestra libertad y dársela a un monarca. ¿Sí? Y ese monarca no quiso pactar nada, sino que recibió únicamente ese don y en base a eso actúa. Bueno, ese contrato es un contrato inválido, es un contrato de mentira, dice Rousseau, no hay derecho a hacer ese contrato. Los seres humanos no pueden hacer eso, aunque lo hagan, no se puede, porque es ilegítimo. Sí, lo hacemos, pero no hay legitimidad ahí, entonces es un contrato muy violable, se cae en cualquier momento. Lo que habría que hacer, dice Rousseau, es realizar un verdadero contrato entre el pueblo y los jefes y que ambos se sometan a las mismas leyes. No puede ser que el dirigente esté por fuera de la ley. También tiene que estar sometido. Dado que el pueblo, respecto de las relaciones sociales, ha reunido todas sus voluntades en una sola, todos los artículos sobre los cuales esta voluntad se explica son otras tantas leyes fundamentales que obligan a todos los miembros del Estado sin excepción, una de las cuales regula la elección y el poder de los magistrados, encargados de velar por la ejecución de las otras. Entonces lo que estaría por encima de todo, según Rousseau, son las leyes, ¿no? Las leyes fundamentales. Y estas leyes fundamentales la podríamos llamar constitución, ¿no? A esta constitución tendrían que estar sometidos todos. Si todos los ciudadanos redactan las leyes de su constitución como sociedad, y en esta misma constitución lo que hace es imponer las condiciones bajo las cuales van a ejercer el poder los magistrados. Entonces no es el que detenta el poder el que decide cómo hacerlo, sino que en ese momento inicial, cuando se dicta la Constitución por parte de todos, si todos los contratantes tienen que decidir lo que se escribe en esta Constitución, lo que se declara en esta Constitución, y todos quedan sometidos a ellas. Entonces lo que hacen todos los ciudadanos cuando se unen en sociedad es generar una constitución. Y en ese momento de constitución es cuando se pactan también las condiciones bajo las cuales van a trabajar los magistrados. No es decisión de ellos cómo van a trabajar, sino que es decisión de este pacto inicial. En este pacto inicial se elaboran estas condiciones. Este poder se extiende a todo aquello que puede mantener la Constitución, sin llegar a cambiarla, dice. A ellos se añaden los honores, que hacen respetables las leyes, y a sus ministros, y para estos personalmente, prerrogativas que lo compensan por los penosos trabajos que cuesta una buena administración. El magistrado, por su parte, se compromete a usar solo el poder que le es confiado, y según la intención de los comitentes, a mantener a cada uno en el apacible goce de aquello que le pertenece, y a preferir en toda circunstancia la utilidad pública a su interés propio. Entonces está colocando al magistrado, ¿sí? A los gobernantes, podríamos decir, como actores que están al servicio del pueblo. No es que el pueblo se somete a estos magistrados. El pueblo, en su constitución, lo que hace es nombrar magistrados. Y les imponen mediante leyes los límites de su accionar. Y dentro de esos límites está el no poder preferir su bien personal, sino que siempre tiene que decidir teniendo en vista al bien público.
Algo que no necesariamente pasaba con el monarca de Hobbes. Sigo leyendo. Dice, antes de que la experiencia hubiera mostrado, o que el conocimiento del corazón humano hubiera hecho prever los inevitables abusos de semejante constitución, la misma debió parecer tanto mejor cuanto que aquellos encargados de velar por su conservación eran ellos mismos los más interesados. Pues dado que la magistratura y sus derechos no se asentaban más que sobre las leyes fundamentales, en cuanto éstas fueran destruidas, los magistrados dejarían de ser legítimos y el pueblo ya no estaría obligado a obedecerles. Y como la esencia del Estado no estaría en este caso constituida por el magistrado, sino por la ley, cada uno volvería con pleno derecho a su libertad natural. Entonces, ¿cuál es la parte más alta? ¿Quién es el que tiene el máximo poder en este contrato que nos plantea Rousseau? Bueno, la ley, el mismo contrato sería la autoridad. Y si ese contrato es eliminado, bueno, con eso se elimina la unión civil, ¿no? Volvemos todos al estado de naturaleza, una vez más. Volvemos a este estado de libertad natural. Ya vimos que es casi imposible volver al estado de naturaleza por los avances que realizó el ser humano, por la adquisición del lenguaje, etc. Pero la única manera de poder desvincularnos con este tipo de contratos es, bueno, eliminar estas leyes, no estar sometidos más a esas leyes y volver al estado de naturaleza. Entonces no son los magistrados los que se perpetúan en el poder, no hay manera, ¿sí? Si están limitados por la ley, por la Constitución. Sí, es en esta época que se empieza a hablar de constituciones, ¿no? Un gobierno constitucional. Entonces los magistrados, los gobernantes, no tienen ningún poder para mantener el estado de cosas actual. Ese poder lo tienen todos los contratantes. ¿Sí? Los magistrados trabajan al servicio del pueblo, no pueden decidir por el pueblo. A menos que el pueblo le haya dado esa facultad, en algunos casos. Entonces la esencia del Estado no está en aquel que detenta el poder, o en los representantes, podríamos decir, o en los magistrados, sino que está en la Constitución, en las leyes. Acordamos que todos nos íbamos a someter a las mismas leyes. Ese es el acuerdo verdadero, un acuerdo para el cual sí tenemos derecho. O sea, someternos todos a una ley que nos imponemos nosotros mismos. Una ley de la cual nosotros somos los autores, de algún modo. Eso sería un Estado legítimo. No hay manera de que un Estado sea legítimo si hay una parte del contrato, una parte del Estado que no está sometida a la ley. Eso es otra cosa, eso es otra especie de vínculo, dice Rousseau. Un vínculo verdadero entre humanos sería este. Someterse tanto los gobernantes como los gobernados a un mismo cuerpo de leyes, a una constitución. Sigo leyendo. Dice, por poco que se reflexionara atentamente, esto se confirmaría con nuevas razones, y por la naturaleza del contrato se vería que el mismo no podría ser irrevocable. Pues de no haber un poder superior, capaz de garantizar la fidelidad de los contratantes, ni de forzarlos a cumplir con sus compromisos recíprocos, las partes permanecerían como los únicos jueces en su propia causa. Y cada una de ellas tendría siempre el derecho de renunciar al contrato, apenas encontrara que el otro infringe las condiciones o que las mismas dejaran de convenirle. Si en el caso de que el contrato fuera un contrato entre los ciudadanos y el monarca, bueno, en cuanto el monarca hiciera algo que
yo siento que no me representa, podría desvincularme automáticamente. Sí, es un contrato muy débil. Sin embargo, si nosotros, todos los ciudadanos, pactamos someternos a las mismas leyes, ahí es más difícil romper el contrato. Para romper ese contrato, para romper una constitución, se tienen que poner de acuerdo todos los contratantes. Sigo. Dice, el derecho de abdicar parece poder fundarse sobre la base de este principio. Ahora bien, de considerar solo, tal como lo hacemos, la institución humana, si el magistrado que tiene todo el poder en la mano y que se apropia de todas las ventajas del contrato, tuviese sin embargo el poder de renunciar a la autoridad, con más razón el pueblo, que paga todas las faltas de los jefes, debería tener el derecho de renunciar a la dependencia. Si de ninguna manera podrían sacarme el derecho de romper el contrato. En el caso de Hobbes sí pasa esto. En el Leviatán lo dice claramente. Los súbditos no tienen la facultad de romper el contrato. No tienen la facultad de sacarle el poder al monarca. Una vez que pactan, ya está delegado de por vida. ¿Sí? Ese monarca va a tener ese poder hasta que se canse. Y el monarca va a decidir hacia dónde va ese poder cuando él ya no viva más. El pueblo no elige nunca más un representante. Lo que dice Rousseau, bueno, si nosotros nos ponemos todos de acuerdo y elaboramos una constitución, no podemos en esa constitución perpetuar jefes. Carmen dice que Hobbes es más realista. No sé, podría ser. Lo que hace Hobbes en definitiva es legitimar una monarquía absoluta, ¿no? Según Rousseau no es más realista, pero bueno, obviamente es el que lo critica. Dice, pero las espantosas discordias, los desórdenes infinitos que necesariamente acarrearía este peligroso poder muestran, más que ninguna otra cosa, hasta qué punto los gobiernos humanos requerían una base más sólida que la sola razón, y cuán necesario era para la tranquilidad pública que la voluntad divina interviniese para dar a la autoridad soberana un carácter sagrado e inviolable, que privara a los sujetos del funesto derecho de disponer de ella. Sí, acá le está mostrando, lo que está haciendo Rousseau de algún modo es hacer una especie de recorrido histórico, un poco improvisado, podríamos decir. No está basado mucho en la historia, aunque a veces tira algunos datos históricos. Pero de algún modo está haciendo este recorrido para mostrar qué es lo que debió haber pasado para que se abriera esta grieta entre los seres humanos y para que nos hiciéramos a nosotros mismos desiguales. Porque recuerden la pregunta de este discurso, ¿no? Nos fuimos un poco por las ramas, pero la pregunta central era ¿cuál es el origen de la desigualdad entre los seres humanos? Y si esa desigualdad está legitimada por la naturaleza. Esto es lo que está queriendo responder Rousseau. Y en este caso está trabajando sobre esta base o sobre la afirmación de que no está legitimado por la naturaleza. ¿Sí? Por eso va por estos lados. O sea, hay una diferencia, hay una desigualdad entre los seres humanos, esta desigualdad no es natural y no está legitimada por la naturaleza. Esta desigualdad es artificial, la crearon los mismos seres humanos. Entonces lo que dice Rousseau, bueno, en un momento se empezaron a poner las cosas difíciles, ¿sí? Para mantener estos contratos.
Por lo menos los contratos de los, que plantea Hobbes, ¿no? Este sometimiento al soberano, bueno, se empezó a hacer cada vez más difícil de sostener. ¿Sí? El soberano absoluto que nos plantea Hobbes empezó a darse cuenta de que lo podían derrocar cuando quisieran los ciudadanos, por más que el contrato dijera que no. Entonces lo que tuvieron que hacer, y esto de alguna manera es un argumento en favor de esto que usa Rousseau, es acudir a la voluntad divina. ¿Sí? Convencer a todos los ciudadanos de que Dios legitimaba ese poder monárquico. Y sigue, dice, aun cuando la religión no hubiera hecho más que este bien a los hombres, sería suficiente como para que todos debieran quererla y adoptarla, incluso con sus abusos, puesto que ahorra más sangre de la que el fanatismo hace derramar. Pero sigamos el hilo de nuestras hipótesis. Sí, plantea así muy por arriba que, bueno, para ganar más legitimidad la monarquía se alió con la religión, ¿no? Poner como fundante el poder del gran soberano, ¿no? Dios, de nuestro creador. Bueno, ahí se ahorraba un montón de problemas. Y se derramaba menos sangre. Porque esa era la respuesta del monarca, ¿no? Derramar sangre para perpetuar su poder. Sangre de súbditos. Bueno, para dejar de hacer esto y perder legitimidad, bueno, trató de buscar la legitimidad en un poder superior. No en las leyes, sino en Dios. Las diversas formas de gobierno toman su origen de las diferencias más o menos grandes que se encuentran entre los particulares en el momento de la institución. Y dice, un hombre era eminente en poder, virtud, riquezas o crédito. Fue elegido magistrado, y el Estado se volvió así monárquico. ¿Sí? Está tratando de ver cuál es el origen de las diferentes formas de gobierno. Entonces dice, bueno, las diferentes formas de gobierno dependen de la diferencia que hay entre los gobernantes y los gobernados. ¿Cómo se instituye esa diferencia? Entonces, formar un gobierno, formar un Estado, de alguna manera es formar una diferencia, una desigualdad entre los humanos. Es hacerlo desiguales. Entonces al momento de pactar, encontraron a una persona que era eminente en poder, que sobresalía en virtudes, en poder y en riquezas de todos los otros. Bueno, lo eligieron como magistrado y el Estado se volvió así monárquico. O sea, dependía de la relación anterior al contrato que tuvieran los ciudadanos entre sí, o los hombres. Si algunos más o menos iguales, dice, entre sí superaban a todos los otros, se los eligió conjuntamente y se consiguió una aristocracia. Aquellos cuya fortuna o talentos eran menos desproporcionados y estaban menos alejados del estado de naturaleza, conservaron la administración suprema en común y formaron una democracia. Entonces, dependiendo de cómo sea la situación de cada sociedad en estado de naturaleza y de cuál era la situación en la que elaboraban el contrato, bueno, de eso iba a depender la forma política o la forma de gobierno que tuviera ese Estado. Y eso es algo arbitrario, ¿sí? Depende de las circunstancias. Si veíamos que había una sola persona que la podíamos ver como líder, como alguien que fuera capaz de llevar adelante el gobierno de esa sociedad, o si veían esa posibilidad o esa facultad en una sola persona, entonces iban a elegir una monarquía. Si lo veían en un grupo, iba a ser una aristocracia, y si veían que todos más o menos tenían las mismas facultades como para poder ejercer el poder, la administración iba a ser una democracia.
El tiempo verificó, dice Rousseau, cuál de estas formas era la más beneficiosa para los hombres. Unos permanecieron sometidos únicamente a las leyes, otros obedecieron rápidamente a los amos. Sí, acá seguramente está hablando de los que se decidieron por una monarquía. Bueno, obedecieron rápidamente a los amos, se sometieron. Los otros, la democracia, podríamos decir, se sometieron a las leyes que ellos mismos crearon. Los ciudadanos quisieron conservar su libertad, mientras los súbditos solo consideraron quitársela a sus vecinos, por no poder soportar que otros gozaran de un bien del que ellos mismos ya no gozaban. Entonces está analizando la posibilidad de que se hayan dado en paralelo varias formas de gobierno al inicio de las sociedades, ¿no? Y las está comparando entre sí. Y obviamente está poniendo por encima la forma democrática de gobierno. Está diciendo, bueno, una forma democrática, todos los ciudadanos quisieron conservar su libertad, mientras que en una monárquica decidieron someterse a un súbdito, a un monarca. En una palabra, de un lado estuvieron las riquezas y las conquistas, dice, del otro la felicidad y la virtud. Y acá está valorando estas dos formas de gobierno. En estos diversos gobiernos, dice Rousseau, todas las magistraturas fueron al principio electivas, o sea, se elegían a los magistrados. Y cuando la riqueza no prevalecía, se concedía preferencia al mérito, que da un ascendente natural, y a la edad, que da experiencia en las transacciones y sangre fría en las deliberaciones. Los ancianos, entre los hebreos, los gerontes de Esparta, el Senado de Roma y la propia etimología de nuestra palabra Señor, muestran cuán respetada era la vejez en otros tiempos. Cuanto más se elegía a los hombres avanzados en edad, más frecuentes se volvían las elecciones. Sí, obviamente, si empezamos a elegir a nuestros representantes o aquellos que iban a detentar o administrar el gobierno, a las personas con más experiencia, bueno, esto iba a ser necesario que las elecciones fueran más frecuentes. ¿Sí? Porque duraban menos en el poder. Y más se hacían, dice, sentir los inconvenientes propios de las mismas. Se introdujeron las intrigas, se formaron las facciones, se alteraron los partidos, se encendieron las guerras civiles y por último se sacrificó la sangre de los ciudadanos a la presunta felicidad del Estado. Y se estuvo a punto de caer en la anarquía de los tiempos anteriores. Y acá está hablando de las guerras civiles que están sometiendo a los hombres en esta época. Entonces está haciendo una especie de análisis histórico a veces, otros no. En este caso sí, está hablando de, o está imaginando una historia de los gobiernos humanos. Dice, bueno, al principio se les delegaba este poder a personas con experiencia, ¿sí? Personas ancianas. Sigo, dice, los más importantes en su ambición aprovecharon estas circunstancias para perpetuar los cargos dentro de sus familias. El pueblo, ya acostumbrado a la dependencia, al descanso y a las comodidades de la vida, e incapaz de romper sus cadenas, consintió en dejar aumentar su servidumbre para fortalecer su tranquilidad. Y así fue como los jefes, que se volvieron hereditarios, se acostumbraron a considerar la magistratura como un bien de familia, a mirarse a sí mismos como los propietarios del Estado del cual en un comienzo no eran sino servidores. Si fuera cual fuera, entonces, el inicio de la sociedad se terminaba en el mismo lugar. Siguen personas queriendo perpetuarse en el poder. Y ciudadanos que, por la comodidad en la que estaban viviendo y no tenían que tomar decisiones constantemente, no se tenían que preocupar por el gobierno de su estado, entonces decidió quedarse en la situación en la que estaba.
Carmen dice, parece que habla del día de hoy. Sí, sí, es muy actual Rousseau. Entonces, acá lo que nos está mostrando Rousseau es el poder de la costumbre, ¿no? La costumbre puede someter a los seres humanos. O sea, por costumbre podemos dejar que se perpetúen en el poder ciertos sujetos, ciertas familias, podríamos decir. Cuesta mucho trabajo disolver la sociedad o arreglarla, preferimos quedarnos en la situación actual. Y los más ambiciosos, bueno, aprovecharon estas circunstancias, dice Rousseau, para perpetuarse. ¿Por qué? Porque es incómodo estar eligiendo representantes todo el tiempo o decidiendo sobre cuestiones de gobierno. La gente no quiere eso, la gente prefiere vivir cómoda. Es más, se somete tranquilamente para conservar esa comodidad. Y a la dependencia, ¿no? De esta manera, ganando comodidad, descanso, el ser humano se hace incapaz de romper sus cadenas. Entonces consiente en dejar aumentar su servidumbre para fortalecer su tranquilidad. Entonces, para ahorrar esta molestia al pueblo, ¿sí?, lo que hicieron fue hacer que los herederos de ese poder no fueran elegidos, sino que se los decidiera el gobernante o los magistrados. Cada vez se le fue delegando más poder a los magistrados, por una cuestión de comodidad. Y así el ser humano se sometió, ¿no?, al gobierno. Y estos magistrados dejaron de ser servidores del pueblo. Empezaron a llamar esclavos a sus conciudadanos, dice Rousseau, a contarlos como ganado entre las cosas que les pertenecían, y a llamarse a sí mismos iguales a los dioses y reyes de los reyes. Si seguimos el progreso de la desigualdad en estas diferentes revoluciones, encontraremos que el establecimiento de la ley y del derecho de propiedad fue su primer hito. Sí, acá vuelve Rousseau a tratar de mostrarnos cuál fue el inicio de todo este problema, de toda esta desigualdad que se abrió entre los seres humanos. Y el primer problema siempre fue el derecho de propiedad. Leo otra vez, si seguimos el progreso de la desigualdad en estas diferentes revoluciones, encontraremos que el establecimiento de la ley y del derecho de propiedad fue su primer hito, la institución de la magistratura. La institución de la magistratura el segundo. ¿Sí? El primero fue entonces el derecho de propiedad. El segundo, la institución de la magistratura. Y el tercero y último fue el cambio del poder legítimo en poder arbitrario. De manera que el estado de rico y pobre fue autorizado por la primera época, el del poderoso y débil por la segunda, y por la tercera, el de amo y esclavo. Entonces acá está hablando Rousseau de una progresión, más allá de cuál haya sido el origen del contrato. Todos esos contratos que pudieron no haberse dado en el origen fueron deformados de alguna manera por la costumbre y por la búsqueda de la comodidad de los hombres. Entonces, el primer problema que se impuso el ser humano a sí mismo es el derecho de propiedad, la institución de la magistratura es el segundo, y el tercero, cambiar el poder legítimo en un poder arbitrario, de manera que el estado de rico y pobre fue autorizado por la primera época, dice. Sí, el estado de rico y pobre fue autorizado por el establecimiento de la ley. Porque como habíamos visto en el origen, mostraba Rousseau que lo que se legitimaba mediante la ley era la desigualdad entre ricos y pobres, ¿no? Habían hecho una especie de convencimiento, una especie de discurso para convencer a los pobres de legitimar esta desigualdad mediante la propiedad.
Después, en segundo lugar, se legitimó la diferencia entre el poderoso y el débil. Si en este caso esto fue culpable, el culpable fue la institución de la magistratura. Y la tercera, si el cambio del poder legítimo a un poder arbitrario, estableció la diferencia que existe entre el amo y el esclavo. Último grado de la desigualdad, dice. O sea, fue progresando la desigualdad entre los seres humanos desde el primer momento en que se estableció el contrato. Sí, este contrato que parecería ser inválido, porque un contrato no podría permitir estas cosas. Se pasó de la diferencia entre rico y pobre a poderoso y débil, y finalmente a la de amo y esclavo. Último grado de la desigualdad y término al que conducen finalmente todos los otros, hasta que nuevas revoluciones disuelvan completamente el gobierno o lo acerquen a la institución legítima. Si todos estos males, según Rousseau entonces, provienen de un contrato ilegítimo. Este primer contrato al que se sometieron los seres humanos fue desde el principio ilegítimo. Sí, todo esto comenzó con el establecimiento de la propiedad privada. Y este descaro de algunos humanos que se apropiaron de cosas y después decidieron legitimar esa apropiación mediante mentiras, mediante convencimiento, en los que cayeron los pobres, que estaban de alguna manera en inferioridad de condiciones. Entonces ese fue el origen de todos los males. ¿Y cuál sería una solución a esto? Alguna revolución que disuelva completamente al gobierno, dice Rousseau. Esa es una posible solución. O alguna revolución que lo acerque a una institución legítima. Modificar las condiciones de institución. O la constitución misma, podríamos decir. Para comprender la necesidad de este progreso, dice Rousseau, no deben considerarse tanto los motivos para el establecimiento del cuerpo político, cuanto la forma que toma su ejecución y los inconvenientes que acarrea. Pues los vicios que hacen necesarias las instituciones sociales son los mismos que hacen inevitable el abuso de las mismas. Y como excepción solo de Esparta, donde la ley velaba principalmente por la educación de los niños, y donde Licurgo estableció costumbres que casi lo dispensaban de agregar leyes, las leyes menos fuertes en general que las pasiones contienen a los hombres sin cambiarlos. Sería sencillo, dice Rousseau, probar que todo gobierno, que sin corromperse ni alterarse, marchare siempre exactamente según el fin de su institución. Leo otra vez. Sería sencillo probar que todo gobierno que, sin corromperse ni alterarse, marchara siempre exactamente según el fin de su institución, habría sido instituido sin necesidad, y que un país en el que nadie eludiera las leyes ni abusara de la magistratura no tendría necesidad ni de magistrado ni de leyes. Las distinciones políticas traen consigo forzosamente las distinciones civiles. La desigualdad que crece entre el pueblo y sus jefes pronto se hace sentir entre los particulares y se modifica de mil maneras según las pasiones, los talentos y las ocasiones. Entonces el origen de la desigualdad obviamente va a ser esto, la institución de la propiedad privada. Y así progresivamente. El magistrado no podría usurpar un poder ilegítimo si no diera realidad a algunos secuaces, a quienes luego está obligado a ceder una parte. Por otro lado, los ciudadanos solo se dejan oprimir, mientras que, llevados por una ambición ciega y mirando más por debajo que por encima de ellos, llegan a preferir la dominación a la independencia, y consienten en llevar cadenas a fin de imponer otras a su vez. Y acá habla de la naturaleza humana, ¿no? Prefiere ser dominado para poder así dominar a otros que ser libres. Prefieren dejarse someter para poder someter a otros que ser libres.
Resulta muy difícil reducir a la obediencia a aquel que no pretende mandar, y el político más hábil no lograría someter a hombres que no quisieran sino ser libres. Mas la desigualdad se extiende sin pena entre las almas ambiciosas y cobardes, siempre dispuestas a correr los riesgos de la fortuna y a dominar o servir casi indistintamente según aquellas les sean favorables o no. Sí, otro problema de la naturaleza humana que surge con estas instituciones es la ambición y la cobardía, ¿no? Vicios en los que cae el ser humano, producto de esta desigualdad, ¿no? Así, dice, debió llegar un tiempo en el que los ojos del pueblo estuvieron a tal punto fascinados que bastaba con que sus conductores dijeran al más pequeño de los hombres: sé grande, tú y toda tu raza, e inmediatamente se aparecía como grande ante todo el mundo, así como ante sus propios ojos, y sus descendientes se elevaban más aún a medida que se alejaban de él. Cuanto más remota e incierta era la causa, más aumentaba el efecto. Cuanto más haraganes podían contarse en una familia, más ilustre la misma llegaba a ser. Y acá está hablando ya en los términos de su sociedad, en Rousseau, ¿no? De su época. Está describiendo de algún modo la sociedad actual. De Rousseau, ¿no? Cualquier coincidencia con la realidad actual es una coincidencia. Bueno, sigo un párrafo más. Si debiéramos entrar aquí en detalles, explicaría fácilmente cómo la desigualdad de crédito y de autoridad llega a ser inevitable entre los particulares. Tan pronto como reunidos en una misma sociedad se ven forzados a compararse entre sí y a tener en cuenta las diferencias que hayan en el uso continuo que deben hacer unos de otros. Esas diferencias son de diversos tipos, pero como en general la riqueza, la nobleza o el rango, el poder y el mérito personal son las distinciones principales por las cuales se mide a los individuos en la sociedad, yo probaría que el acuerdo o el conflicto de estas fuerzas diversas es la indicación más segura de un Estado bien o mal constituido. Haría ver que entre esos cuatro tipos de desigualdad, si las cualidades personales son el origen de todas las otras, la riqueza es la última a la que todas terminarían reduciéndose. Porque al ser la más inmediatamente útil al bienestar y la más fácil de transferir, es sencillo servirse de ella para comprar todo lo demás. Sí, todo tipo de ambición, todo tipo de poder que pudiera tener un ser humano, empezó a reducirse a una sola forma de poder, que es la riqueza. Observación que puede permitir juzgar, con bastante exactitud, la medida en que cada pueblo se ha alejado de su institución primitiva y el camino que ha realizado hasta el término extremo de la corrupción. Entonces, si el acuerdo había sido poner las leyes por encima de todos, o si había sido elegir un monarca, o cualquiera haya sido el inicio de la sociedad humana, la cuestión es que este inicio de la sociedad humana lo que hizo fue permitir este camino a la corrupción. ¿Cuál sería la solución, ¿no?, de esto? Bueno, armar de nuevo ese contrato. Ahora que tenemos experiencia en política, los seres humanos, dice Rousseau, bueno, tendríamos que armar otra vez un nuevo contrato. Un contrato que no esté basado en una desigualdad, que no esté legitimando un robo, sino que habría que elaborar un contrato que nos ponga a todos en situación de igualdad. Un contrato en el que se aumente la libertad, no que se reduzca la libertad de aquellos que contratan. Si eso es posible, ¿no?
O Rousseau va a decir que sí, es posible ser más libres en un estado civil que en el estado de naturaleza. Y seremos más libres seguramente si nosotros mismos, o sea, todos los contratantes, formaran parte del poder legislativo. Es decir, si todos los contratantes fueran los responsables de dictar las leyes a las que ellos mismos se van a someter. Es que de alguna manera podríamos recordar a Kant, ¿no? Que decía que el hombre o el ser humano es libre en tanto puede seguir leyes que él mismo se autoimpone. Ese es el principio de autonomía, ¿no? Un ser humano solamente va a ser libre si se somete a leyes que se impone a sí mismo. Eso es la libertad humana. Es decir, seguir los deseos, seguir nuestros deseos, o hacer caso a nuestras ambiciones, eso sería una forma de esclavitud. No hacer lo que me conviene, o hacer lo que quiero, lo que me imponen mis deseos. Una verdadera libertad no es hacer lo que quiero, sino que una verdadera libertad es actuar en base a leyes que me impongo a mí mismo. Bueno, y en un pueblo, en una república, en un estado va a pasar lo mismo. Un estado libre, un estado donde todos los ciudadanos sean libres, va a ser un estado en el que todos los integrantes formen parte del dictado de sus leyes. Porque de esa manera todos van a actuar en vistas a una ley que se dictaron ellos mismos. Sigo un poco más. Y se señalaría hasta qué punto ese deseo universal de reputación, honores y preferencias que nos devora a todos, ejercita y compara los talentos y las fuerzas. Cuánto excita y multiplica las pasiones, y convirtiendo a todos los hombres en competidores, rivales, o mejor dicho, enemigos, cuántas adversidades, logros o catástrofes de toda clase provoca a diario, para obligar a entrar en el mismo combate a tantos contendientes. Entonces un contrato basado en una desigualdad jamás va a poder tener buen término. Si un contrato basado en la desigualdad termina como terminaron todos los contratos, ¿sí? Con guerras civiles, sometimiento de seres humanos, esclavitud, abusos, guerras, etc. El contrato, ¿sí? Un verdadero contrato, un contrato válido, debería mantener la igualdad entre los seres humanos, no la desigualdad. Porque en cuanto legitimamos la desigualdad, bueno, nos volvemos desiguales, ¿no? Y así empezamos a competir entre todos para estar del lado de la desigualdad que más nos conviene. Está dentro de la naturaleza humana esto, según Rousseau. Entonces lo que habría que hacer es darle un nuevo inicio a la sociedad y elaborar un nuevo contrato social. Es un nuevo contrato donde, ahora con más experiencia que en política, pudiéramos mantener o incluso aumentar nuestra libertad y legitimar la igualdad entre los seres humanos, no la desigualdad. Mostraría, dice Rousseau, que a ese afán de hablar de sí, a ese furor por diferenciarse que nos mantiene casi siempre fuera de nosotros mismos, le debemos lo que hay de mejor y de peor entre los hombres, nuestras virtudes y nuestros vicios, nuestras ciencias y nuestros errores, nuestros conquistadores y nuestros filósofos, es decir, una cantidad de cosas malas y un pequeño número de buenas. Acá hay otra sensación u otra cuestión en la naturaleza humana que pervierte cualquier forma de gobierno, cualquier forma de relación entre seres humanos. Si ese afán de hablar de sí, esa necesidad de estar por encima de otros, esa sensación de superioridad. Hay un gran mal entre los seres humanos, dice Rousseau.
Un contrato que nació producto de la desigualdad y estableció jerarquías entre los seres humanos. Bueno, nos va a dar algunas cosas buenas, ¿sí? Porque la sociedad y la civilización trajo algunas cosas buenas, pero lo que dice Rousseau es, si lo ponemos en la balanza, bueno, no tenemos ningún resultado favorable. Fueron más las cosas malas que produjimos que las cosas buenas. Probaría, por último, dice Rousseau, que si se ve un puñado de poderosos y de ricos en la cima de la grandeza y de la fortuna, mientras la muchedumbre se arrastra en la oscuridad y la miseria, es porque los primeros solo pueden estimar aquellas cosas de las que gozan en tanto que los otros se ven privados de ella. Otra cosa que pasa en el ser humano, ¿no? El rico no se contenta con tener cosas, sino que lo que necesita es que el otro no las tenga para sentirse superior. Si en el fondo lo que aparece es este deseo de sentirse más que los otros. Si todos gozaran de riquezas, el rico no sería feliz. Este puñado de hombres lo que necesita es sentirse superior al resto, y para eso lo que tienen que hacer es despojarlo de todo lo que tienen. Entonces, si legitimamos la diferencia entre ricos y pobres, terminamos acá. Terminamos en un puñado de hombres que ambiciona el poder y que buscan de algún modo sacarle lo que tienen los demás, despojarlos de aquello que tienen para sentirse mejor todavía, para sentirse más. Dice, dejarían de ser felices si el pueblo dejara de ser miserable. Si todo el pueblo fuera próspero como ellos, bueno, no se sentirían superiores y no estarían contentos. Bueno, lo podemos ir dejando por acá. Ya el encuentro que viene creo que terminamos. ¿Sí? Bueno, el encuentro que viene terminamos con este discurso sobre el origen y la desigualdad entre los hombres. Después vamos a ver qué seguimos. Pero bueno, lo dejamos acá hoy. Seguimos la semana que viene y lo terminamos. Espero que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Chau, chau.